Bien, en esta ocasión vamos a vamos a hacer un pequeño repaso, a ver, ¿qué estuvimos viendo hasta el día de hoy? Vimos el anuncio del nacimiento del Señor Jesús, allí el ángel Gabriel habla con María, vemos el nacimiento de Jesús, ¿sí? Allí, ¿en dónde? En Belén, ¿sí? Vimos el nacimiento de Belén, y después vimos que Jesús, eh, si no me equivoco, es bautizado. Pero no, mentira. Habló antes de eso, vemos que Jesús está presentado en el templo. Jesús es presentado en el templo. Ahí recordemos de Simeón, ¿sí? Que nos habló Mateo por allá. Después vimos, sí, el bautismo de Jesús que nos habló Dani, y vemos que hay una línea de tiempo, ¿sí? En la vida de Jesús, que fue chiquito. La Biblia no hay mucho registro del crecimiento de Cristo, pero vemos que pasamos de un Jesús, de un niño presentado en el templo, con una pequeña cantidad de años, después saltamos a un Jesús ya más grande. Después de ese bautismo, vemos que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu, ¿sí? Donde aprendimos con Feli que eh, para vencer a la tentación es importante tener y recurrir a la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver algo, pero donde Jesús quizá en esta ocasión va a pasar a un segundo plano, ¿sí? En este pasaje que vamos a ver hoy de Juan capítulo 1, versículos del 35 al 42, si bien Jesús y toda la Biblia es cristocéntrica, queremos en esta ocasión, quiero que nos enfoquemos más en los personajes que van a estar que quizás en Jesús. ¿Por qué? Si ustedes ven ahí a la izquierda, aparece así como para arriba, dice, sea un discípulo. Si no recuerdan, el estudio que queremos hacer a lo largo de este tiempo, ¿sí? Con ustedes, es aprendiendo del maestro. Pero si queremos eh, tener la postura correcta respecto del maestro, y por eso es que hoy vamos a ver el rol que nosotros tenemos que ser para verdaderamente poder aprender de Jesús. Como se ven ahí, es la palabra discípulo. Y el mensaje que hoy les voy a compartir, les puse un título por poner, porque a mí me gusta poner el título como para que haya un eje, y se llama Sé un discípulo, aprovecha las oportunidades. Sé un discípulo, aprovecha las oportunidades. Y ahora, yo me preguntaba, o les pregunto a ustedes, ¿qué es ser un discípulo? ¿Qué es ser un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Si hacemos uso de la tecnología, yo básicamente lo que hice fue transcribir lo que nuestro querido salvador de exámenes Google y a veces Wikipedia nos brinda. Lo que hice fue poner discípulo y ahí aparece una definición. Un discípulo es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue los estudios de una escuela. También hay otra definición, dice que es una persona que sigue y defiende ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Y yo me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre un discípulo y un alumno? Ustedes se pusieron a pensar, porque a veces son similares. En nuestra cabeza quizás suenan similares. Ser un alumno y ser un discípulo quizás es similar por el tema de que ambos aprenden. Pero hay una diferencia en que el discípulo tiene una relación más estrecha con su maestro. También hay que decir que la palabra maestro, en los tiempos en los que se escribió la Biblia, no es el mismo término que que utilizamos hoy en día. Un maestro en el día de hoy es una persona que quizás uno la puede asociar a la escuela, un maestro de algún arte marcial, por ejemplo, es una persona nos, eh, que nos imparte de su conocimiento, ¿sí? Quizás muchas veces se limita a un periodo de tiempo. En aquel entonces un maestro era una persona que enseñaba no solamente en tiempos programados, por ejemplo, en una exposición bíblica, sino que también tenía y enseñaba con su vida. ¿Sí? Este es el ejemplo de Jesús. No es lo mismo, no es lo mismo que ser un alumno. Ser un discípulo no es lo mismo que ser un alumno. Un discípulo, perdón, a diferencia del alumno, tiene una relación con su maestro. La relación es
diferente. Es más diferente. Hay una relación más estrecha entre el discípulo y el maestro. Ahora vamos a desarrollar un poco más sobre esto. Y como ya en el título le puse, sea un discípulo, aprovecha las oportunidades. ¿Y qué son las oportunidades? Las oportunidades son circunstancias o momentos o plazos que son propicios para realizar una acción. Que nos conviene, quizás por así decirlo, tomarlo para realizar lo que nosotros querramos. Y saben qué, en este pasaje quiero que tengamos esta idea. La idea del discípulo, no como un alumno, no como una persona que se limita a ir a un lugar, a un establecimiento o juntarse con una persona y aprender y ya, sino como que quiero que tengamos en mente el concepto de una persona que realmente tiene una relación con su maestro. ¿Sí? Y que también tengamos este concepto de las oportunidades, que son circunstancias y momentos o plazos que son propicios, que son buenos para realizar una acción. Vayamos a ver en el capítulo de Juan 1, del 35 al 42, tres oportunidades que tomaron los personajes que vamos a ver ahora. Bien, bueno, se me spoiló todo, no importa. Título, ahí tenemos oportunidad de seguirle. Vamos a leer Juan 1, del 35 al 42. A ver, Lucho, ¿te animás por favor a leer? Entero del 35 al... Del Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. Son un poquito Bueno, más de 5 versículos. bueno. El siguiente día otra vez estaba Juan y los dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los discípulos que había oído a Juan, y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bien, gracias, Lucho. Como vemos acá, este es el relato entero, ¿no? Tenemos a Juan el Bautista que está con sus dos discípulos, que está con Andrés y que según dicen los historiadores, o no los historiadores, los que saben, estudian bien la Biblia, el contexto histórico y todo lo demás, estaban Juan, de esos dos discípulos, que es el escritor de esta carta. Entonces tenemos a Juan el Bautista, tenemos a Andrés, que es hermano de Pedro, y tenemos a Juan, el escritor de este evangelio. Y vemos que eh, eh, Juan el Bautista ve pasar a Jesús. No le pasa al lado, no porque si no calculo que lo saludaría, sino como que a una cierta distancia vemos que Juan el Bautista ve pasar a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios. Y mirando a Jesús, bueno, él dijo eso, y mirando, andaba por allí, dijo de qué Cordero es, y lo oyeron hablar los discípulos y le siguieron. ¿Saben qué? Como yo anoté acá en la primera diapositiva, quiero recalcar la importancia de Juan el Bautista, para lo cual les voy a leer Lucas capítulo 1, versículos 14 y 17. ¿Por qué es importante esto de Juan el Bautista? Escuchen. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Esto es un ángel hablándole a Zacarías. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vemos acá en este pasaje que
que Dios tenía un propósito para Juan el Bautista. ¿Cuál era ese propósito? Hacer que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Iba a hacer que corazones vuelvan a Dios. Iba a preparar un pueblo que esté dispuesto. Juan era como que preparaba a las personas para que reciban la persona de Cristo, para que reciban su persona, para que reciban su ministerio, ¿sí? Y a raíz de esto, vemos que Juan el Bautista siempre aprovechó, ¿no? Como tenía un propósito y toda una misión, aprovechaba cada oportunidad para anunciar de Cristo. Lo vimos en el bautismo, que hace esta expresión de aquel cordero que quita el pecado del mundo, aquel cordero de Dios. Lo vemos ahora al ver que Jesús estaba pasando. ¿Y saben qué? Andrés y Juan eran judíos, sabían de esto. Y más que nada sabían por parte de Juan, porque Juan los preparó a ellos para recibir a la persona de Cristo. Eran judíos y además, como judíos, sabían la profecía del Mesías. O sea que sabían que iba a venir su rey, que iba a venir el enviado de Dios, ¿no? Sabían de Jesús y al verlo actuaron en consecuencia. Andrés y Juan, con todo lo que sabían, con las profecías, con el tratado el discipulado de Juan, porque eran discípulos de Juan. Juan estuvo su vida hablándoles a Andrés y a Juan. Y cuando vieron a Jesús, automáticamente le siguieron. Siguieron a Jesús. Dice la Biblia que Juan el Bautista vio que por allí pasaba Jesús y Andrés y Juan, el escritor de este evangelio, empezaron a seguir a Jesús. Fueron en la misma dirección. Y saben que yo quizá me preguntaba, no, quizá no tengamos un Juan el Bautista que nos predique, o quizá que no esté constantemente hablando, instruyendo en la Biblia. Pero quizás sí tenemos personas dentro de la iglesia que nos hablan de la Biblia, quizás sí tenemos herramientas como el Internet donde podemos ver predicaciones y podemos ver estudios acerca de la Biblia. Quizás también es probable que tengamos padres, quizás, que nos hablen de la persona de Cristo, que anuncien sobre su persona. A lo que yo me preguntaba, ¿cómo estoy reaccionando frente al conocimiento de la persona de Cristo? ¿Estoy siguiendo a Jesús? ¿Estoy yendo en la misma dirección que Jesús? ¿Saben qué? Jesús marcó un trayecto, Jesús marcó una dirección, y la podemos ver nosotros hoy. Y vos quizás me dirás, ¿qué marcó Jesús? ¿Qué marcó? Lo estuvimos viendo en los sábados pasados. En los estudios que estuvimos viendo, podemos ver parte del camino que Jesús marcó. ¿Qué marcó? Algunas cosas de las que vimos fue la obediencia, vimos la sumisión, vimos la dependencia, vimos lo importante que es tener una mente ocupada en las cosas del Señor para vencer a las tentaciones. Y después seguramente vamos a ver un montón más. Y mi pregunta es, ¿estoy yendo en esta dirección en la que me marcó Jesús? ¿Estoy yendo en el camino de la obediencia? ¿Estoy yendo en el camino de la dependencia? ¿Estoy yendo en el camino de la sumisión a lo que Dios tiene para mí en su palabra? Estas son preguntas para que nosotros nos hagamos y reflexionemos y que a la luz de la Biblia podamos confrontarnos con ella y poder ser mejores que discípulos. ¿Recuerdan? Discípulos. Segunda oportunidad que tomaron estos Juan y tomaron Andrés. Vieron a Jesús pasar y aprovecharon la oportunidad de seguir a Jesús. Ahora tomaron otra oportunidad, una oportunidad de intimidad. ¿En dónde lo vemos? En el versículo 38. Dice el versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, que era como la hora 10. En este encuentro vemos que Jesús les hace una pregunta, ¿no? Yo me los imagino ahí a Andrés y a Juan siguiendo a Jesús, no pegados, sino un poquito lejos. Como que me imagino que están los dos en silencio siguiendo a Jesús. Jesús no,
después vamos a ver, más adelante y vamos a ver para dónde iba, pero vemos que estas dos personas toman la oportunidad de seguir y en ese trayecto dice la Biblia que Jesús se voltea y les hace una pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Saben qué? Esta pregunta también Dios, también Cristo nos las hace a nosotros. ¿Qué buscamos al seguir al Señor? ¿Por qué seguir a Jesús? ¿Saben qué? El Señor examina nuestros corazones y quiere sacar realmente, Él sabe lo que hay en nuestros corazones, pero también quiere que nosotros sepamos qué hay dentro de nosotros. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Te preguntaste alguna vez por qué sigo a Jesús? ¿Por qué me conecto a alternativa? ¿Por qué a veces me va a la iglesia? Quizás vaya por tradición, por comodidad, porque es una costumbre de todos los domingos ir a la iglesia. Quizá sea por eso que sigas a Jesús. Porque quizás algún día fuiste a la iglesia y encontraste un lindo grupo de jóvenes, un lindo grupo de adolescentes, hiciste buenos amigos y como viste que ellos iban para un caminito, iban por ahí, dijiste, bueno, tengo que ir con ellos, me porto bien, hago estas zarazas y sigo a Jesús, en definitiva, lo sigo con ellos, sigo como a Jesús en grupo. Quizás seguís a Jesús porque si le pedís algo pensás que te lo va a dar, o pensás que podés tener algún beneficio material, porque dice la Biblia que si yo lo pido en el nombre del Señor, Él me lo va a dar, porque lo dice la Biblia. O quizás también seguís a Jesús porque pensás que Él puede solucionar todos tus problemas, quizás eh, te vendieron, por así decirlo, una religión donde hay una persona que soluciona absolutamente todos tus problemas, donde tenés una prosperidad económica, donde tenés una prosperidad emocional. ¿Por qué seguís a Jesús? ¿Por qué seguimos a Jesús? Es una pregunta para, para que nos hagamos a nosotros mismos. ¿Por qué realmente seguimos a Jesús? ¿Saben? Frente a esta pregunta vemos una gran respuesta y vemos que Andrés y Juan aprovecharon al máximo esta pregunta. No solo que aprovecharon la pregunta, sino que aprovecharon el encuentro que tuvieron con el Señor. Estaban siguiéndole, aprovecharon la oportunidad de seguirle, y como vemos acá, aprovecharon la oportunidad de tener una intimidad. ¿Cuál fue su respuesta? Rabí, maestro. ¿Recuerdan lo que era maestro? El maestro, a diferencia de quizá un profesor, era una persona que en aquel tiempo el maestro era una persona que tenía una relación con sus discípulos, tenía una relación íntima, compartía cosas diarias, hasta quizá comían, quizás dormían en una misma habitación, compartían el salir a caminar, había una relación de amistad entre un discípulo y un maestro. ¿Saben qué? Andrés y Juan, lo primero que le dijeron fue rabí, que traducido, ahí como dice entre paréntesis, es maestro. Y no es un detalle menor que le hayan respondido maestro, porque esto revela la real necesidad que tenían Andrés y Juan de Jesús. Ellos querían realmente ser sus discípulos, querían ser sus seguidores, ellos querían tener una relación de intimidad con Dios. Todo obviamente porque sabían quién era el Señor y aprovecharon la oportunidad. Tuvieron la intimidad, aprovecharon esto porque ellos sabían quién es Jesús y quién era Jesús. No solo aprovecharon para tener un vínculo de discípulo maestro, también quisieron saber e ir donde moraba Cristo. ¿Sí? Esto nos habla más todavía del deseo que tenían en su corazón de realmente seguir a Jesús. Y yo me preguntaba frente a la intimidad, ¿cómo está mi intimidad con Jesús? Hoy tenemos un acceso ilimitado a la presencia de Dios. Hoy no tenemos que esperar a que Jesús pase por ahí y esperar que Juan diga, aquí el Cordero, y ir detrás de Jesús como hicieron Andrés y Juan. Hoy tenemos acceso totalmente libre y gratuito a través de Jesús a la presencia de Dios. ¿Cómo está mi intimidad con Dios? ¿Cómo está mi intimidad con Cristo? ¿Cómo es mi relación con Él?
soy de abrirle mi corazón, soy de cerrarme, le cuento mis problemas, no le cuento mis problemas. Realmente Jesús está interesado en nosotros, Dios está interesado en nosotros. Y Él es el que realmente quiere tener una intimidad con nosotros. ¿Cómo está mi intimidad con Dios? Otra pregunta para que reflexionemos y para que podamos aprender, en este caso de Andrés y Juan, a tener ese deseo, sí, de intimidad con Cristo. Última oportunidad que vemos en el pasaje, oportunidad de compartir y de ver el poder de Dios. Esto lo vamos a ver, sí, en los versículos del 40 al 42. Vemos que dice, Andrés, hermanos de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que tradució es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Imagínense, luego de compartir un día entero, Andrés estuvo todo un día, dice la Biblia ahí, que después de la hora décima del día, se quedaron todo un día con Jesús. Yo no me imagino qué habrán hecho con Jesús. Imagino que habrá sido una experiencia que quizás muchas veces envidiamos. Estuvieron un día entero con Jesús, porque quizás también envidiamos una vida sana, por así decirlo, a los apóstoles, a los discípulos, porque estuvieron realmente con la persona y el autor de la salvación. Luego de esto, Andrés, que tiene a su hermano, Simón, que también era judío, me imagino que habrá salido no sé si decirlo euforia, pero con un asombro, habrá salido con tan maravillado de estar con Cristo, que quizás no podemos percibir esa emoción acá en el relato. Dice que Andrés era uno de los dos que había estado con Juan, estuvo con Cristo, y que fue con Simón su hermano, que también era judío. Imagínense, los judíos estaban esperando al Mesías. La emoción de Andrés quizás no se ve tan reflejada acá, pero yo me imagino a Andrés corriendo hacia donde estaba su hermano Simón para contarle la gran noticia de que habían estado con el Mesías. ¿Y saben qué fue esto? Una gran bendición, y fue un compartir. ¿Saben qué? Andrés compartió de su experiencia con Dios, con Cristo, sí, en su morada, en su intimidad, y fue y compartió de su bendición, de la bendición que habrá sido estar con Jesús, a su hermano. Y vemos que, que Andrés lleva a Pedro, a Simón, que después vemos que se va a llamar Pedro, lo lleva a la presencia de Jesús. Dice 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Saben qué? En aquel tiempo, que una persona cambie de nombre o se le sea cambiado el nombre, quiere decir que era una persona que cambiaba de naturaleza. ¿Saben quién es la única persona que puede cambiar nuestra naturaleza, que puede transformarnos verdaderamente? Es Cristo. Por eso digo vemos que Andrés aprovechó la oportunidad de compartir y de poder ver el poder de Dios. Aprovechó la oportunidad de compartir que estuvo con Jesús, se la compartió a su hermano, llevó a su hermano a Cristo y vio cómo es que Cristo transformó a su hermano en un instante. De hecho, no hay registro de palabras de este encuentro por parte de Pedro. ¿Sí? Esto es un ejemplo de oportunidad, como les dije. Y ahí, como dice en la diapositiva Andrés, es un ejemplo de que compartir de Cristo es una bendición para el que recibe el mensaje como para el que comparte. Sin duda que Andrés, después de este encuentro entre Cristo y su hermano, habrá salido bendecido, habrá salido edificado. Y yo me preguntaba lo siguiente, ¿cuánto estoy compartiendo de Cristo? ¿Cuánto estoy compartiendo de Cristo a los que están a mi alrededor? ¿Cuánto estoy compartiendo de Cristo a aquellas personas que están conmigo en clase, que quizás no conozcan a Cristo? ¿Cuánto estoy compartiendo de Cristo con mis hermanos o hermanas en la fe? ¿Estoy compartiendo algún devocional? ¿Les estoy compartiendo algún motivo de oración? ¿Estoy compartiendo mis alegrías, mis tristezas con algunos hermanos? ¿Cuánto estoy compartiendo de mi intimidad quizá con el Señor? En casa, ¿cuánto comparto con mi familia? ¿Cuánto comparto de mi devocional o
o de mis oraciones dentro de mi casa. Vemos un claro ejemplo de la bendición y de lo bueno que es compartir y de ver el poder de Dios. No olvidemos que esto lo hacían Andrés y Juan, que eran discípulos. ¿Y saben qué? Les quiero remarcar algo. Presten atención al orden de los acontecimientos. Primero, Andrés y Juan siguieron a Jesús. Después tuvieron una intimidad con Cristo. Y después compartieron. Este es el orden bíblico. Este es un orden, o podemos decir, según este pasaje, podemos decir que son los pilares de un discípulo. Un discípulo no puede tener intimidad con el Señor si no lo sigue. Uno no puede compartir de Cristo si no tiene intimidad y si no lo sigue. El primer paso para ser un discípulo de Cristo, un discípulo según la Biblia, es empezar a seguirlo. Y ahí, en Mateo 16, 24, vemos uno de los primeros pasos para ser discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, chicos. Si queremos ser discípulos de Dios, si queremos ser discípulos de Cristo, si queremos identificarnos con Cristo, tenemos que seguir a Cristo, tenemos que aprovechar la oportunidad de seguirle porque lo conocemos. Y si no lo conoces, déjame decirte que Jesús es una persona que vino al mundo y murió por vos y murió por mí, que murió por nuestros pecados y que tenemos acceso solamente al Padre a través de la obra de Cristo. Por nuestros medios no podemos acercarnos a Dios. La obra de Cristo en la cruz y su resurrección es la única que puede librarnos del pecado. Y Él está invitando a vos, me está invitando a mí a que seamos sus seguidores. Para eso tenemos que negarnos a nosotros mismos, como dice ahí Mateo 16, 24. Atención al orden. ¿Realmente querés ser un discípulo del Señor? ¿Realmente querés aprovechar las oportunidades de poder seguirlo y poder conocerlo en persona, de poder experimentar realmente una relación con Cristo? El Señor te invita a que le sigas. Vemos el ejemplo de Andrés y Juan, de que debemos seguirlo. Tenemos que aprovechar las oportunidades de tener nuestra intimidad personal a través de la Biblia, de la oración con el Señor, y lo importante que es compartir. Estas tres cositas quiero que nos llevemos hoy. Oportunidad de seguir, oportunidad de tener una intimidad con el Señor, oportunidad de compartir. ¿Qué se hace con las oportunidades? Chicos, aprovechen, se toman las oportunidades. Hoy es el tiempo en el cual podés aprovecharte la oportunidad de seguir, de tener una intimidad con Cristo y de compartir su palabra.